les comentábamos aquí en 6 AM sobre el exceso tal vez de artillería en la defensa del proyecto de paz que presentó el ministro de Justicia Eduardo Montealegre en el Congreso de la República en el día de ayer. Y en la defensa de ese proyecto hubo misiles para el consejero Oti Patiño, a quien consideró el ministro de Justicia francotirador de la paz, pero también habló del expresidente Juan Manuel Santos y Premio Nobel de Paz. Le dijo: los acuerdos de La Habana no están escritos en piedra. Los acuerdos de La Habana no pueden fosilizar futuras negociaciones de los conflictos armados en Colombia. Es absolutamente inconstitucional, palabras del ministro de Justicia, hacer interpretaciones que digan que cuando se hizo el acuerdo de La Habana se botó la llave de la paz para siempre al mar, porque ya hacia futuro no podíamos seguir haciendo justicia transicional. Si Santos se opone a este proceso de paz, dijo el ministro de Justicia, lo va a castigar la historia. Señor expresidente Juan Manuel Santos, muy buenos días. Buenos días, Gustavo. Buenos días a todos ustedes. ¿Qué tanto lo asusta el castigo de la historia? Pues mire, el doctor Montealegre es un jurista muy importante que vive citando a filósofos del mundo entero, sobre todo alemanes, donde él estudió. En esta ocasión citó a Gorbachov para decirme que me va a castigar la historia por oponerme al proceso de paz total. Yo le diría dos cosas al doctor Montealegre. Primero, que en lugar de citar a filósofos o a Gorbachov, yo voy a citar a mi mamá, que cuando yo estaba muy chiquito me enseñó que uno se pone primero las medias y luego se pone los zapatos, que uno no se pone los zapatos y luego se pone las medias, porque eso es imposible. Y esto es lo que ha sucedido con la paz total, que se han querido poner los zapatos para luego tratar de ponerse las medias, y eso es imposible. Y que yo no estoy en contra de la paz total, sino la forma como fue diseñada esa paz total y como viene siendo ejecutada o tratando de hacerse esa paz total desde el comienzo. Yo tuve una reunión al comienzo del gobierno Petro con el presidente, con el entonces comisionado de paz, Danilo Rueda, y con varios de los funcionarios. Cuando me explicaron lo que pretendían hacer, les dije que eso era imposible, que así no se diseña ni se ejecuta ningún proceso de paz, que eso hay que planearlo muy bien, hay que conocer muy bien con quién se sienta uno, identificar a los interlocutores, quiénes los representan, qué poder tienen. Tiene uno que tener un marco jurídico claro antes de sentarse a negociar, tiene que tener uno unas líneas rojas y planearlo muy bien. Resulta que esta paz total ha sido totalmente improvisada y miren los resultados. Llevamos 3 años y estamos mucho peor de lo que estábamos antes de iniciar el proceso de paz total. De manera que al doctor Montealegre yo le diría, no trate de ponerse las medias después de los zapatos, porque eso le va a quedar imposible. E inclusive la persona más importante en un proceso de paz es el comisionado de paz, y el comisionado de paz ahora está siendo atacado como francotirador de la paz total. Si usted me explica eso, qué lógica tiene, y si eso da un buen indicio, da una buena señal, pues entonces yo estoy muy equivocado. Expresidente, uno puede pensar muchas cosas de usted, de su gestión, del proceso de paz, menos que no le guste la paz. Se jugó su capital político, se jugó la tranquilidad de su familia, la suya propia, se ha convertido en blanco de muchísimos ataques por precisamente haber apostado a la paz. Como usted bien sugiere, el tema es cuál es el camino para llegar a la paz. Este marco jurídico que se presentó el 20 de julio, ¿usted le ve algún futuro? No, no le veo futuro, y espero que no tenga futuro, porque no tiene ninguna coherencia, eh, no le muestra a uno ninguna ruta clara para incorporar a todos esos grupos que tienen diferentes orígenes, que no se identifican a un proceso de sometimiento. Cuando yo dije que el proceso de paz con las FARC, en cierta forma terminada el conflicto armado, lo dije porque así lo asumió el propio Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas. El conflicto armado fue lo que dio pie para que la Corte Penal Internacional, las propias Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos intervinieran y ayudaran a diseñar y a poner en marcha el proceso con las FARC. Con los grupos criminales es otro, es otro camino, es el camino del sometimiento a la justicia, y ahí no puede uno comenzar a tratar de mezclar que sí son políticos, pero que no son políticos, pero que de pronto pueden ser políticos, porque se enredan, porque eso tiene que tener un mínimo de claridad. Por eso este proyecto pues es muy confuso, no creo que el Congreso le vaya a aprobar, espero que no, porque nos metería en un problema muy serio. Imagínense, en plena época preelectoral, los grupos armados presionando para que el proyecto salga adelante o que se ponga en marcha. Eso sería muy difícil para el país, y por eso ojalá lo más rápido posible archiven ese proyecto y redefinan, como mucha gente lo ha pedido, este camino de la paz total. Como le digo, yo no estoy en contra de la paz total, ni más faltaba, pero estoy en contra de la forma como se ha venido ejecutando, como se ha venido tratando de poner en práctica. Expresidente, usted también, digamos que durante el proceso de paz de La Habana, en algún momento casi que tocó atajar al entonces fiscal Montealegre, porque él también tenía unas ideas de flexibilizar el derecho a un punto que casi que no garantizaba derechos de reparación para las víctimas, como casi que un borrón y cuenta nueva, una ley de punto final. El gobierno en su momento también lo padeció como fiscal en esas ideas y en esas aventuras. Sí, el doctor Montalegre es muy recursivo en sus ideas, y así ha sido durante su carrera profesional, y es un jurista muy connotado, que a veces tiene ideas que tal vez no son las más convenientes para adoptar. Expresidente, la ex ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, ha señalado en las últimas horas, ex ministra de Justicia del gobierno Petro, que a ella también le parece inconveniente e incluso inconstitucional, ilegal, que se les permita a estos delincuentes quedarse hasta con el 12% de lo que han acumulado por cuenta de actividades ilegales. Esa propuesta en particular, ¿a usted cómo le parece? Pues sin ponerle un tope, me parece que no tiene ningún sentido, pero mire, si usted coge el proyecto, pues le van a encontrar peros prácticamente a todos los artículos. Por eso digo yo que ese proyecto no va a prosperar, o espero que no prospere, y que entre más pronto se archive mejor. Diana, la escucha el expresidente Juan Manuel Santos. Expresidente, ya van 8 años del proceso de paz de La Habana y no hay ninguna condena en el marco de este acuerdo de paz. ¿Usted no cree que la realidad superó la capacidad de la JEP para afrontar este proceso? La crítica es válida y yo la comparto. También lo he venido diciendo, es importante que la JEP comience a producir sanciones. Eh, Han cometido el error de volverse lo que algunos llaman maximalistas, es decir, de tratar de juzgar a todos los que cometieron algún tipo de crimen en 52 años de guerra, y eso es imposible. Entonces yo espero que cumplan lo que le prometieron ahorita al Consejo de Seguridad, de que efectivamente en el mes de agosto finalmente van a producir sanciones, porque efectivamente se han demorado demasiado, y eso ha desprestigiado a la JEP y ha desprestigiado el proceso. Señor expresidente, el 20 de julio el presidente habló, hizo una evaluación de los logros de su gobierno, dijo que encarna la unidad, que sí se puede la unidad, trabajar en comunidad. ¿Qué cree que les espera a los colombianos este año que nos falta de gobierno, este año larguito? Pues yo esperaría o añoraría que tuviéramos una campaña presidencial tranquila, que los ánimos se calmen, que sobre todo la agresividad de las palabras se dejen a un lado, y que además se respeten todos los procedimientos
las reglas para tener una elección como la que tuvimos en el año 2018, que fue, según la MOE, las elecciones más tranquilas, más transparentes en los últimos 50 años. Ojalá se pudiese lograr eso, pero hay todos los candidatos, que hay demasiados, tienen que concurrir a hacer algún tipo de acuerdos y ojalá promovidos por el propio gobierno, en lugar de estar buscando la confrontación para conseguir votos. La polarización y la confrontación para conseguir votos lo único que hace es sembrar hacia el futuro más divisiones, más peleas, y las divisiones y las peleas hacen que las democracias sean ineficaces. Por eso la moderación es tan importante y ojalá impere la moderación en esta campaña que ya comenzó. Expresidente, usted gozó de la reelección, pues porque era un derecho legal en cumplimiento de la Constitución y la ley. Hoy en día estamos viendo muchas voces de personas cercanas al presidente, como el señor Saade, como la señora Zuleta, la representante, que claman por reelección, que claman por Asamblea Nacional Constituyente, que claman por algún tipo de maniobra express, incluso que hablan de la posibilidad de que no se hagan las elecciones que están perfectamente garantizadas y, según ha dicho el registrador, incluso con los recursos ya perfectamente dispuestos para esa gesta electoral. ¿Qué opina de todas estas ideas? Pues mire, por algo en mi gobierno abolimos la reelección, porque yo soy un convencido de que las democracias no pueden depender de personas, sino de instituciones. Las instituciones son lo que realmente hace funcionar una democracia. Si uno depende de personas, eso genera es lo que ha sido nefasto para América Latina, que es el caudillismo, y por eso abolimos la reelección. Yo hubiese querido que fuesen 5 o 6 años y no 4, porque 4 es muy corto, pero esa es una discusión muy relativa. Alberto Lleras decía, 8 años para un buen presidente puede ser poco, 2 años para un mal presidente puede ser demasiado. Entonces es una discusión muy relativa. Pero esto de que están pidiendo reelección y constituyente, primero ese es un clamor totalmente fuera de lugar, porque constitucionalmente eso es imposible. Y segundo, lo que están haciendo es campaña presidencial. Lo que están es tratando de buscar votos, buscar adeptos y tratar de que les vaya lo mejor posible en las elecciones del año entrante. Pero son una serie de propuestas que no tienen ningún asidero constitucional y creo que ahí se están equivocando de cabo a rabo. ¿Usted cree que hoy nuestras instituciones corren peligro? Yo creo que no, porque han dado demostración de que son suficientemente fuertes. Petro ha querido debilitarlas, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, la prensa, lo que los autócratas usualmente debilitan en todas partes del mundo cuando asumen el poder. Quieren que todo lo que le haga contrapeso no exista, o quieren controlar todo lo que les haga contrapeso. Eso ha sucedido en muchísimos países de izquierda y de derecha. Usted coge a Maduro o coge a Ortega, pero también coge a Fujimori, y de ahí para adelante, pues en Hungría, en donde usted vaya, los autócratas lo que hacen es eso, es debilitar los contrapesos. Pues la democracia depende de esos contrapesos, depende de esas instituciones, y por fortuna en Colombia esas instituciones han sido suficientemente fuertes. Por ejemplo, cuando comenzaron a atacar la registraduría, el registrador se paró y puso los puntos sobre las IES, y así es que deben operar las instituciones, y lo que los colombianos tenemos que hacer es apoyar a esas instituciones para mantener nuestra democracia. Expresidente, ayer una persona que sabe mucho de estos asuntos me hacía la siguiente reflexión. Han ido saliendo muchos oficiales que tienen que ver con el respeto a la Constitución del 91. Hoy en día, porque en el poder hombres y mujeres van y vienen, pero para las Fuerzas Armadas la Constitución del 91 es el norte. Al el gobierno atacar a la Constitución, como en el caso del
del ministro Montalegre, que dice que se necesita otra constitución, ¿se estaría propiciando precisamente eso de quitarle un poco la brújula a las Fuerzas Armadas? No, yo creo que las Fuerzas Armadas, por fortuna, mantienen su norte en cuanto a lealtad frente a la Constitución, porque las Fuerzas Armadas deben ser leales a la Constitución y no al presidente. Es decir, donde el presidente haga alguna acción que vaya por fuera de la Constitución y le ordene a las Fuerzas Armadas acoger esa orden, ahí estarían contrariando su lealtad, que es con la Constitución y las leyes. Diana Saray, la escucha el premio Nobel y expresidente Juan Manuel Santos. Expresidente Santos, ¿usted ve algún peligro en que no haya elecciones en Colombia el próximo año? Pues lo veo muy pequeño. No creo que nosotros estemos en este momento en condiciones de decir que no haya elecciones. El propio gobierno, en cierta forma, ha querido deslegitimar el proceso electoral. No sé con qué motivo, pero sí ha querido deslegitimarlo. Pero yo creo que nuevamente las instituciones colombianas siguen siendo suficientemente fuertes para impedir cualquier movida que signifique no hacer elecciones. Eso sería terrible para el país y ahí sí tendríamos todos que unirnos para rechazar cualquier acción en ese sentido. Expresidente, hace unos días, el 24 de junio, el presidente Petro decidió subir en la plazoleta de la Alpujarra a la tarima a los líderes de unas bandas delincuenciales. ¿Qué le pareció la imagen? Pues me pareció lo que le pareció al país entero. Me pareció una imagen terrible, una señal muy contradictoria. Inclusive muchos de esos de cabecillas de combos de las bandas más peligrosas habían sido capturados después de mucho esfuerzo en nuestro gobierno. De verdad que es una señal bastante contradictoria y negativa, y así lo recibió el país. ¿Cómo lee usted los constantes roces y choques entre personas del gobierno, como si no hubiera una articulación dentro del gobierno o alguien no los pusiera en cintura? Pues usted lo ha dicho, es que el presidente está para poner a la gente en cintura, para coordinar, para que las cosas se muevan en la dirección correcta. Esa es la labor de un presidente y infortunadamente el presidente Petro no habla con sus ministros, no coordina, y por eso vemos esas peleas, esas contradicciones, pero sobre todo esa falta de resultados. Parte de lo que estamos sufriendo es que el presidente dice que va a hacer una cosa y no la hace. Por ejemplo, el presidente se comprometió a implementar el acuerdo de paz con las FARC. Lo dijo en campaña, lo dijo muchas veces al comienzo del gobierno, inclusive prometió hace 3 años que iba a poner un gran gerente, y eso no ha sucedido. ¿Por qué? Por las peleas internas, por la incapacidad de coordinar, porque no les pusieron presupuesto, por 1000 razones, pero eso es falta de liderazgo, falta de gerencia, y así en prácticamente todos los frentes. Expresidente, abusando de su tiempo, le voy a hacer una última pregunta que, de una vez le digo, no tiene nada que ver con el plano personal, sino con la situación que estamos viviendo. ¿Tiene algún tipo de preocupación por las repercusiones que pueda tener en la polarización, en el proceso electoral, en este final de gobierno, la decisión de la semana entrante sobre el expresidente Álvaro Uribe? No tengo, la verdad que no. Pues yo lo único que digo y he dicho es que la justicia, que se imponga y impere la justicia. Eso es lo importante, porque esa es una de las instituciones que tenemos que respetar para que la democracia pueda funcionar. Expresidente, como siempre, muchas gracias. Muy amable por sus luces en 6 AM para los oyentes de Caracol Radio. A ustedes, muchas gracias.